El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días, te saludamos este sábado 30 de mayo de 2015 y es que ayer tuvimos sesión pública en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como es costumbre, al otro día que hay sesión pública te presentamos este programa. En consecuencia, la finalidad, repasar, recordar algunos de los asuntos tratados en la sesión del día anterior. El tema hoy, como siempre, muy interesante y además, bueno, pues un tema que ya tiene su tiempo, que ya ha venido recorriendo varias etapas y que, bueno, ahora te vamos a presentar en la etapa en la que está. Sanciones por incumplimiento a medidas cautelares. Ese es el tema y ampliamente nos va a hacer favor de explicarlo el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, secretario de Estudio y Cuenta de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y él perteneciente o colabora en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Mauricio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Don Carlos, muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, feliz de estar bien, con ustedes gracias. Nuevamente en este programa que ya me siento como en mi casa cuando los vengo a visitar. Ay, qué bueno, eso es muy bueno y muchísimas gracias nuevamente. Mauricio, pues el tema entonces, sanciones por incumplimiento a medidas cautelares. Ya nos explicarás poco a poco de qué se trata esto de las medidas cautelares. Pero originalmente el Partido Verde, si mal no tenemos los datos y si mal no recordamos la sesión de ayer, coloca propaganda que no debía colocar. Así es, don Carlos, mire, pues le comento, es un tema, la verdad es que muy polémico, que está en boga de toda la gente. La campaña sistematizada que ha llevado el Partido Verde, no solamente en este proceso de la campaña electoral, tampoco solamente en el periodo de precampañas o de intercampañas, sino es un pronunciamiento que ha mantenido al Partido Verde en la palestra pública desde el inicio del proceso electoral e incluso antes, desde 2012. Ustedes recordaron, Carlos, que el partido político tuvo una estrategia de comunicación política a partir de 4 o 6 ejes de mensajes muy claros y contundentes, en el cual proponía la pena de muerte para secuestradores, proponía circos sin animales, proponía diversos temas que quiso posicionar ante la ciudadanía y que lo llevaron justamente al punto en el que estamos ahorita, don Carlos. Digamos que esta propaganda, don Carlos, la podríamos dividir en 2 segmentos o 3 segmentos quizá. Por un lado existe la propaganda política autorizada de los partidos políticos, don Carlos, en el cual pues tengo yo derecho como instituto político a promocionarme ante la ciudadanía, decirle cuáles son mis propuestas, mis ofertas, mi plataforma política en los periodos legalmente permitidos por la ley. Esa es por una parte la propaganda política electoral. Hay otra propaganda política, don Carlos, que se va a llevar a cabo en el momento de las campañas, que esta ya no es una propaganda en la que quiero darme a conocer frente a la ciudadanía como instituto político o que conozcan mi plataforma, sino lo que ya quiero es venderme como instituto político ante la ciudadanía para que vote por mis candidatos y de esta manera poderlos llevar a la escena pública. Y existe otra tercera vertiente, don Carlos, que es donde me voy a concentrar ahorita un poco, que es los informes de los legisladores, don Carlos, que en un primer momento estos informes de legisladores están autorizados por el artículo 228 de la ley general, perdón, lo que era el artículo 228 del COFIPE, ahora quedó en el artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los cuales se permite esencialmente a los ejecutivos de los titulares de los gobiernos llevar a cabo informes de labores 5 días antes y hasta 7 días después de la emisión de su informe de labores. Darlos a conocer la propaganda de esos informes, exactamente. Etcétera. 5 antes y 7 después. Y 7 después, así nada es, más. Nada más, don Carlos. Y hay ciertas condiciones que deben cumplir para el informe, para rendir estos informes, que tienen que ser en esta periodicidad,
tienen que hacerlo dentro del territorio en el que ejercen la jurisdicción o ejercen la función de gobernantes, y tiene que suspenderse en caso de que haya procesos electorales o que pueda generar alguna inequidad en la contienda. Sucede, don Carlos, que en el presente asunto el Partido Verde comienza a llevar a cabo estos posicionamientos a través de sus 4 o 6 ejes de plataforma de venta a la ciudadanía, por así llamarlo. Los empieza a trasladar a informes de labores, don Carlos. Entonces aparecen en la escena senadores de la República del Partido Verde, diputados federales del Partido Verde, en los cuales dicen, empiezan a promocionar de igual forma que el Partido Verde cumplió las promesas de circos sin animales, de vales de medicinas, de lentes para tus hijos. En fin, empiezan a llevar a cabo todas estas propagandas como si fueran informes de labores. En un primer momento, don Carlos, estos asuntos, analizados como tal en su justa dimensión, en su temporalidad, previo al proceso electoral incluso, y una vez iniciado el proceso electoral, pero antes del inicio de campañas, se llevó por diversos partidos políticos varias denuncias en contra de estos promocionales de los legisladores. ¿Y por qué? Porque decían, oye, esto no es un informe de labor auténtico, esto es una simulación de propaganda política del Partido Verde Ecologista de México, a través de la cual está teniendo un posicionamiento adelantado que puede generar una inequidad en la contienda, porque todos nosotros estamos esperando el momento oficial de arranque de campañas para que oficialmente ya podamos presentarnos a la ciudadanía como cuáles van a ser nuestras plataformas políticas, y el Partido Verde ya está haciéndolo con tiempo, con anticipación a las campañas electorales para posicionar a sus candidatos y al propio instituto político. En un primer momento, don Carlos, le comentaba antes de que iniciara el proceso electoral, estos informes de labores se estimaron que eran libertad de expresión de los legisladores, que eran un auténtico ejercicio de rendición de cuentas de los legisladores para los ciudadanos, que tenían tanto derecho los legisladores y incluso hasta obligación de rendir cuentas de las gestiones de labores, como de los ciudadanos el derecho recíproco de recibir esa información, de saber qué están haciendo con el dinero público. Entonces, en un primer momento se sostuvo que era un ejercicio auténtico, don Carlos. El problema fue que este ejercicio auténtico se empezó a pervertir para efectivamente llevar a cabo esto que le comento, simulaciones de actos mediante los cuales los legisladores del Partido Verde empezaron a más que generar un informe auténtico de labores, empezaron a simular posicionamientos del Partido Verde. Es en este momento, don Carlos, donde ya la Sala Superior, en primera instancia la Sala Regional Especializada conforme al nuevo procedimiento especial sancionador, hace pronunciamientos respecto de estos temas, y luego la Sala Superior, después de un intercambio jurisdiccional y agotando las debidas cadenas impugnativas, se llega a la conclusión por esta Sala Superior que el Partido Verde ha estado incumpliendo el modelo de comunicación política. ¿Qué es esto del modelo de comunicación política? Bueno, pues que a través de estos posicionamientos adelantados ha tenido de manera sistemática una ventaja indebida por estar en tiempos en principio permitidos por la ley a través de sus legisladores, simulando propaganda que en realidad estaba beneficiando al partido o posicionándolo de manera anticipada. Entonces, esta construcción se hace en la Sala Superior a partir de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, si no mal recuerdo, el 5 del año pasado, o 3 y 5 del año pasado, y de manera consecutiva ya en cascada algunos otros, en los que ya se hizo un posicionamiento al respecto. ¿Por qué le platico todo esto? Para las medidas cautelares? Un panorama bastante completo, amplio, claro, acerca de lo que ha venido sucediendo, ¿no? Sí, don Carlos, y es que el punto al que me gustaría llegar es al punto en el que estamos de las medidas cautelares. Sucede, don Carlos, que se lleva a cabo el proceso electoral, o sea, se arranca en octubre del año pasado. El 7 de octubre, efectivamente, pues ya empiezan a darse estos posicionamientos por la Sala Superior, en el sentido de que el Verde está cometiendo violaciones sistemáticas al modelo de comunicación político a través de esta propaganda de informes de labores simulada. Se advierten elementos característicos de esta propaganda. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, que en todos ellos llegan rasgos de las propuestas que le comentaba, ¿no? Circos sin animales, vales de medicinas,
Los lentes. Los lentes, efectivamente. Y además estaban usando frases como propuestas cumplidas, el Verde cumple lo que promete, lo que propone lo cumple, falta mucho por hacer, sí cumple. Entre otras. Sí cumple, exactamente. Entre otras frases que siempre de manera sistemática tratan de hacer un efecto que usted lo debe saber muy bien, que es comunicólogo, don Carlos, que es lo que llaman en el argot del comunicólogo la recordancia. Es decir, la repetición. A través de la repetición estar llegando al sujeto al que quiere, al destinatario final para que... Hasta que la repetición se hace regla. Exactamente, se hace una regla. Entonces, a través de esta sistematización de la comunicación que lleva a cabo el Verde, llega un punto, don Carlos, en que ya la propaganda del propio instituto político empieza a tener coincidencia con la propaganda que habían informado, realizado los legisladores del Partido Verde. Entonces usted, si ya ve vis a vis estas dos propagandas, escucha estas dos propagandas, lee estas dos propagandas, podría estar en un escenario de que no sabría distinguirlas, a menos de que tenga un distintivo de que esta es propaganda de legisladores y esta es propaganda del partido político. O sea, toda una estrategia. Fue una estrategia compleja, exitosa, quiero decirle, exitosa porque efectivamente el Partido Verde en esos momentos repuntó cerca de 5 puntos adicionales, en lo cual, pues bueno, pues más allá de la infracción y de las violaciones que pudo haber cometido, digamos, como estrategia política o comunicación, fue muy exitosa para ellos. Igual, lo que se dice también en comunicación, los medios, ¿no? Bien o mal, que bien o mal, pero que se hable de nosotros. Exactamente, don Carlos, así es. Entonces siempre estuvieron en la palestra. Llegamos al punto, don Carlos, en el que la Sala Superior, la Sala Regional Especializada y el Instituto Nacional Electoral están coordinados en esta misma estrategia de detectar, a partir de las denuncias de los partidos políticos con rivales, aquellas propagandas en las que tienen esta misma similitud de frases, de palabras, de imágenes, de propuestas. Y se empieza a llevar a cabo ya órdenes a partir de las denuncias, solicitud de medidas cautelares. ¿Qué son estas medidas cautelares? Bueno, pues pedirle a la autoridad administrativa electoral que en apariencia de buen derecho y por el riesgo o peligro en la demora de que siga sucediendo un hecho que posiblemente podría ser ilegal, se suspenda la transmisión, se suspenda la difusión, se pare completamente. Entonces, es dentro de este procedimiento especial sancionador que tenemos hoy en día, y bueno, esta medida cautelar no es nueva, también ya llevamos mucho tiempo con estas figuras jurídicas. Lo que lleva es separar el procedimiento, don Carlos, en dos momentos. Al inicio de la denuncia, puede ustedes como partido político, como ciudadano, como interesado en el correcto camino del proceso electoral, presentar una denuncia en contra de un partido político por propaganda que usted estima indebida. Puede solicitarle a la autoridad que suspenda esa propaganda en tanto se resuelva el fondo de la misma. Esa es la medida cautelar. Esa es la medida cautelar. Uh-huh. Esta medida cautelar es expedita, don Carlos, se resuelve en horas. En horas, uh-huh. Son 48 horas que tienen las instancias para resolverla. Analizan pruebas muy someramente, tampoco le quiero comentar que no es una revisión a profundidad, exhaustiva. No es tan exhaustiva, tampoco requieren tantas pruebas, o sea, es con los elementos que tienen, don Carlos, en ese momento, y digamos, y disculpe la expresión, pero como dicen en el argot popular, a ojo de buen cubero. Esto está siendo muy raro y mejor paramos la situación. Exactamente. Uh-huh. Entonces, en una medida cautelar se dicta de esa manera. En vocabulario jurídico le dicen en apariencia de buen derecho y ante el peligro en la demora. Entonces, hasta que se investiga, se lleve a cabo la investigación, las pruebas, párale a tu propaganda. Se lleva a cabo el procedimiento y en el fondo ya se determina si se revocan las medidas cautelares previamente adoptadas o si se confirman. Si se confirman, bueno, pues también llevará lugar también a una sanción a los partidos políticos que hayan cometido la infracción. Que al parecer, pues es el caso, el que se está viendo en esta ocasión, en tu programa. En consecuencia, está muy interesante esta relación de ideas que el maestro Mauricio Huesca Rodríguez nos está haciendo el favor de llevar a cabo, pero vamos a escuchar estos promocionales, que no anuncios, que no comerciales. Nosotros no hacemos comerciales, hacemos promocionales y regresamos contigo. Con gusto, don Carlos.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en consecuencia y rápidamente le damos la palabra al maestro Mauricio Huesca Rodríguez, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Y este caso, sanciones por incumplimiento a medidas cautelares, y precisamente de medidas cautelares nos estabas explicando, Mauricio. ¿Que nos haces favor de continuar? Claro, don Carlos, mire, ya en el caso concreto, para no demorar tanto en esta explicación, resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emite un acuerdo a solicitud de partidos políticos en el que decreta la medida cautelar por propaganda que tiene esta similitud de la infractora que le había comentado, propaganda colocada en diversos puntos de la República Mexicana. En 10, ¿verdad? En 10 entidades federativas, 10 entidades. En las cuales aparecía en MUPIs, aparecía en mantas, aparecía en espectaculares, aparecía también en camionetas, camiones, en cabinas de teléfono, cabinas, etcétera. Sí, exactamente, sí. Don Carlos. Era una estrategia contratada a partir de empresas de comunicación que te venden paquetes integrales de posicionamiento. Incluyendo el DF. Incluyendo el DF, don Carlos, efectivamente. Entonces, se llega a la conclusión de que efectivamente esta propaganda colocada en todos estos puntos es propaganda de la que ya había comentado la sala, o ya había pronunciado la Sala Superior de que era ilegal y que se había ordenado pues, no llevar a cabo. Entonces, la Comisión de Quejas y Denuncias determina... Del INE. Del Instituto Nacional Electoral, efectivamente, determina el retiro o la interrupción de toda determina la interrupción de la propaganda, colocada en estos elementos de equipamiento urbano, y le ordena al Partido Verde Ecologista en un término de 72 horas retirar toda la propaganda. 72 horas, don Carlos. Son plazos expeditos, digamos que son los efectos de las medidas cautelares, también tienen que ser muy ágiles para poderlas llevar a cabo. Las medidas cautelares se dictaron en 48 horas, al partido le dan 72 horas nada más. Y bueno, pues aquí es donde ya viene toda la litis del asunto, don Carlos. ¿Por qué? Porque el Partido Verde Ecologista de México en estas 72 horas lleva a cabo 3 actos principalmente. Emite diversos oficios a las empresas con las que contrató la publicidad, diciéndoles, oye, por obligación o por ordenancia de autoridad electoral, tengo que suspender esta propaganda, te ordeno que la quites. Se las manda ahí a las empresas. Posteriormente les manda un correo electrónico a todas las empresas y luego les hace llamadas telefónicas. Estas fueron sus acciones para tratar de deslindarse de la responsabilidad. Perdóname, Mauricio, a ver, estas son las acciones que dice el partido que llevó a cabo. Así es, que dice, y que están algunas demostradas en el expediente, otras pues, son documentales privadas, entonces podríamos darle un valor indiciario nada más, ¿no? O leve. Bueno, sobre esta base, don Carlos, pues aquí es donde empieza el asunto medular, porque el Instituto Nacional Electoral determina que el Partido Verde incumplió con las medidas cautelares dentro del plazo que le había dado, habida cuenta que al 6 o 7 días después que llevó a cabo revisiones la autoridad electoral de manera oficiosa para revisar el cumplimiento de su medida cautelar, advierte que hay propaganda todavía colocada. Y bastante, ¿verdad? Bastante. Detectó cerca de 400 propagandas. Sin embargo, no toda fue sancionada. Quiero decirle, nada más hubo un muestreo de esa propaganda. Entonces, el Instituto Nacional Electoral llega a la conclusión de que hay propaganda todavía, pese a que tenía la obligación de quitarla y no la quitó, y determina sancionar al Partido Verde con una sanción de la interrupción de 3 días de su pautado
a nivel nacional en la campaña electoral durante los últimos 3 días de la campaña nacional. ¿En qué? ¿En radio y televisión? En radio y televisión, don Carlos. La veda es a partir del 4, ¿no, Mauricio? ¿Del 4 de junio? Así es, miércoles 4, don Carlos, efectivamente. 4, 5, 6 y luego ya viene, la jornada electoral. Exactamente. Entonces, a partir del miércoles, es la veda. La veda oficial, para todos. Para todos. Para todos. Es decir, no hay anuncios de nada. Nada. Y lo que ordena el INE es que desde el lunes 3 días antes, exacto, desde el lunes, se quite toda propaganda del Verde. Así es, don Esa Carlos. es la sanción Esa que es da. la sanción que pone. Eso es. Esa es la sanción que impone, don Carlos. Entonces, bueno, sobre esta base, pues se viene ya todo el litigio que jurisdiccional ante nosotros. ¿Viene el Partido Verde aquí? Viene el Partido Verde, don Carlos, en un inscrito que presenta, dada la premura de los tiempos, que presenta directamente en la Sala Superior y uno ante el Instituto Nacional Electoral. Posteriormente viene el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Morena en contra de estas determinaciones también. Que son los que originalmente también impugnan. Que habían presentado la denuncia y habían impugnado también, don Carlos. Entonces, sobre esta base, usted ya viene Morena, pues si lo habían sancionado, viene el PRD, lo habían sancionado, ¿por qué vienen estos dos partidos? Vienen por pretensiones totalmente incompatibles. El Verde viene aduciendo que sí hizo medidas relacionadas o tendentes a cumplir con la medida cautelar y que no fue tomado estas medidas. Dice, sí me apliqué a quitar mi propaganda. Yo lo hice, pero pues eran muy pocos los 3 días, entonces pues quité lo que pude. Hay veces que no se puede mucho, ¿verdad? A veces a veces puede llegar en posibilidad. Exactamente. Entonces eso es el Verde por una parte viene por eso, diciendo que pues no pudo, y por otra parte ya viene en contra propiamente de la forma en que se le individualizó la sanción, es decir, por qué se le quitan 3 días de tiempo. Esta pena es trascendental, dice, es inusitada, es desproporcionada, se me afecta, yo no realicé la conducta, sí tuve actos tendentes a cumplir con lo ordenado, no tenían por qué haberme sancionado. Eso es por el lado del Verde. Por el lado de Morena y el PRD, ¿qué es lo que viene a decir? Oye, la pena de los 3 días, pues no es acorde. O sea, lo que le tienes que haber puesto es una multa ejemplar traducida en dinero. Lo que quería el partido, los partidos opositores es quítale dinero. Otra multa. Otra multa. Porque ya se ha venido, así como dices, la cascada de sanciones. Sanciones hacia eso de las multas, qué barbaridad. Ha sido también una cascada de multas. Sí. Ha sido escandaloso. Entonces también los partidos dicen, si realmente querías una medida ejemplar para el Partido Verde, lo hubiera sancionado con dinero y no con la suspensión de promocionales. Eso es esencialmente los posicionamientos de una y de otra parte, don Carlos. Y bueno, sobre esa base, pues llega el asunto con nosotros y que lo que advertimos es que por una parte hay que ver si realmente el partido acredita que hizo las acciones tendentes a cumplir o no con esta medida cautelar. Sí, que hizo lo que dice que hizo. Exactamente. Y por otra parte, analizar realmente si la autoridad individualizó de manera correcta la sanción impuesta o si debe haber sido incluso cualquier otra de las previstas en el catálogo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Respecto al primer punto, don Carlos, el proyecto es muy claro, muy firme. Los magistrados en la sesión de ayer se pronunciaron al respecto. El Partido Verde sí incumplió las medidas cautelares. Ese es un punto clave del asunto de ayer, ¿verdad? Es esencial. Incumplió. Otra vez. Incumplió con las medidas cautelares porque sabía que tenía que quitar la propaganda y pese a que tenía que quitar la propaganda siguió colocada en días posteriores. Y quizás siga, don Carlos, porque pues sí hay muchos puntos que pues, son difíciles a lo mejor también para el partido poderlos haber quitado, ¿no? Y entonces, pues la propaganda ahí sigue y a lo mejor que termine la campaña electoral y seguirá. Entonces, bueno, pues sobre esa base sí hubo un cumplimiento del partido, que ese es el primer punto que quería destacar. Respecto a las acciones llevadas a cabo por el partido para tratar de cumplir con la medida cautelar, en el proyecto aprobado ahora resolución aprobada por la mayoría de los magistrados, lo que se señala, don Carlos, es que las 3 acciones llevadas a cabo por el partido político infractor no fueron las suficientes, las idóneas, las jurídicas, las eficaces, las pertinentes para lograr el cumplimiento de la medida cautelar.
Es decir, si tú contrataste la propaganda, no puedes nada más con oficios pretender que se quite la propaganda, ¿no? Tenías que llevar a cabo de manera excepcional, extraordinaria, medidas eficaces, jurídicas e idóneas para quitar realmente esa propaganda. Los 3 días quizá eran muy pocos, quizá no, pero el punto es que tú habías incumplido una norma electoral y pese a ello tenías que quitarlo toda la propaganda y no lo hiciste. Entonces, sobre esta base se determinó que las medidas llevadas a cabo no fueron las correctas. O sea, tenías que haber hecho más, te habías tenido que esforzado más. Así como se esforzó para colocarla, ¿no? Exactamente, don Carlos. Una de las puntos de discusión de la sesión de ayer, don Carlos, se centró en una de las pruebas que aportó el Verde, tanto a la autoridad electoral, la autoridad electoral y que nosotros las revisamos ya en el recurso de revisión. O sea, el INE. El INE las conoció en un primer momento y son relativas a 17 actas notariales, don Carlos. Y es que el Partido Verde, ¿qué fue lo que hizo? Para tratar de demostrar que también quitó la propaganda o que hizo algo, ordena a sus órganos desconcentrados del partido que contraten los servicios de notarios públicos para que estos certifiquen que los lugares donde no tendría que haber propaganda efectivamente no la había. Entonces levantan cerca de 81 testimonios notariales a lo largo del territorio nacional, de los cuales nada más en 17 de ellos se advierte que el notario da fe de que en un primer momento encontró la propaganda. En ese momento el representante del partido político que pidió los servicios al notario para levantar fe de los hechos, ordenó a la empresa contratante que retirara la propaganda y en ese mismo acto se retiró. Solamente en 17 casos, don Carlos, de 81. 17 puntos, todos concentrados en la Ciudad de México. En el resto del país, pues no sabemos qué pasó. Por el otro lado, pues tenemos constancias de la oficialía electoral, que es el órgano encargado de llevar a cabo estos monitoreos para ver si hay cumplimiento o incumplimiento de las órdenes de las autoridades electorales, lleva a cabo que dice que sí hay propaganda todavía. Entonces, pues el partido hizo un esfuerzo, dijeron los magistrados mayoritariamente el día de ayer, porque pues al menos hubo 17 intentos en los que sí se logró quitar la propaganda electoral. Totalmente insuficiente el esfuerzo, ¿no? Insuficiente, don Carlos, pero los magistrados determinaron que esto era toral para no determinarle una conducta tan agresiva al partido. Entonces, no acreditar un componente esencial de la falta, que era el dolo, que es esta maquinación, esta intención de infringir la norma. Oye, pues no hubo dolo porque sí hizo algunos actos, hubo actos tendientes a la ejecución de las medidas cautelares. Entonces, al haber esta demostración de actos de ejecución de actos de cumplir las medidas cautelares, pues no podemos sancionarlo de la manera en que lo hiciste. Debiste haber valorado que sí hizo algo el partido. Entonces, sobre esta base, don Carlos, se propuso en la ponencia, y así fue confirmado por los magistrados, modificar la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad electoral tome en cuenta que sí hizo algo, si fue pertinente. Y que conforme su sanción. Entonces, Mauricio, ¿se está regresando el caso al INE? Se está regresando el caso al INE, don Carlos, para que de manera inmediata le digo porque ya estamos con los tiempos encima. Sí. O sea, la suspensión aplicaría a partir del lunes, pasado mañana. Entonces tiene que sesionar mañana el INE. Tendría que estar sesionando hoy, don Carlos. Hoy sábado tendría que estar sesionando para poder cumplir. O ayer debió haber sesionado, todavía no sabemos si sesionó o estar sesionando en estos momentos, para poder reindividualizar la sanción. Es decir, poner otra sanción. Quiero decirle, don Carlos, que en este punto no necesariamente está obligado el INE a imponer una sanción nuevamente consistente o que se traduzca en interrupción de los mensajes. Puede incluso optar, entre otras de las previstas en el catálogo, que podría ser pues las multas precisamente. O sea, económicamente sancionar. O sea, puede libremente cualquiera de las dos, don Carlos. Qué interesante asunto, Mauricio. Qué interesante, y sobre todo, creo yo, lo que está dejando de conocimientos, lo que está dejando de experiencia para todo mundo. Don Carlos, esto es una experiencia para todos, es una experiencia novedosa para los partidos políticos. Inédita porque este tipo de sanción de traducir un incumplimiento a quitar propaganda fija y traducir esta sanción en multa, en interrupción de propaganda
transmitida en radio y televisión, digamos que es algo inédito, porque normalmente esta sanción pensaría el grueso de la población que está enfocada cuando hay infracciones al modelo de comunicación política en radio y televisión, es decir, si violas con promocionales el modelo de comunicación política de transmisión de radio y televisión, te sanciono con pérdida de tiempos del propio modelo. Pero aquí está trasladando un modelo de propaganda fija y lo traduzco en sanción en tiempos de radio. Aquí rápidamente le comento cómo fue que hizo la autoridad para sancionar, cómo llegó a este cálculo de sanción. El monto involucrado, don Carlos, de la sanción o de la propaganda que permaneció en periodo ilegal en desacato de las medidas cautelares, la autoridad la valoró cerca de 700,000 pesos. Dijo, oye, pues, y le hizo varias tablas en las cuales dijo, oye, a ver, un espectacular cuesta la renta, por decir algo, 30,000 pesos, al día son 3,000 pesos, entonces fueron 6 días, entonces 6 por 3, 18,000 pesos. Y así le fue sumando todo, Carlos. Y hasta que llegó a la conclusión de que fue 700,000 pesos más o menos lo que el monto involucrado. Luego dijo, oye, pues hay que traducir estos 700,000 pesos en sanción. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues lo que hizo el INE fue decir, bueno, hay que ver cuánto podría costar un impacto de radio y televisión, porque ahorita, como es tiempos del Estado, pues no podemos saber cuánto cuesta un impacto de radio y televisión a menos de que tengamos un catálogo comercial de cuánto cuesta un promocional en radio y televisión. Que sí lo hay. Que sí lo hay, pero digamos que no podríamos a lo mejor comparar peras con manzanas, porque el tiempo de radio y televisión de comercial no podemos compararlo con el tiempo del Estado, que le pertenece al Estado. O a lo mejor podríamos hacerlo, pero pareciera que son elementos distintos, porque el que le pertenece al Estado se lo dan sin costo alguno, ¿no? Así es. Se los dan como retribución al uso del espacio aéreo mexicano, le retribuyen al Estado mexicano dándole tiempo. Entonces no sabemos si realmente le podrían... ¿Cómo comparar? Porque un elemento comercial pues está sujeto a las leyes del mercado, don Carlos. Incluso a las leyes de un propio programa que pueda ser muy caro y frente a otro programa en el mismo horario muy barato, o los horarios diferenciados, puede ser un horario prime contra un horario sencillo. Que si es FM, exactamente. Entonces no podemos hacer esa comparación con los tiempos del Estado, porque le digo, o sea, estos se dan al Estado de manera libres de costo, en retribución, le digo, por el uso del espacio aéreo mexicano. Entonces, sobre esta base, pues ¿qué fue lo que le hizo el INE? Dijo, bueno, ya tengo un precedente en el que yo ya determiné que cada promocional cuesta 4 pesos con 90 y tantos centavos. 5 pesos. 5 pesos le vamos a dar. Entonces lo que hizo fue, vamos a dividir los 700,000 pesos entre 5 pesos y vamos a ver cuántos impactos equivalen esta multa. Y dijo, bueno, estos 700 entre 5 pesos, que ya se redondeó, llegó a una cantidad cerca de 1,500 impactos. Dijo, se traduce en 1,500 impactos que le tenemos que quitar. ¿Que equivalen más o menos a los 3 días? Más o menos. No, don Carlos, eso es lo interesante. Que de esos 1,500 impactos equivalen a menos. Precisamente. O sea, sí, pero está muy, muy curiosa la fórmula, don Carlos, porque fíjese que dice, oye, ¿cuántos impactos tiene el Partido Verde en campaña? Que es cuando más impactos tienen, ahorita digamos, de todo el proceso electoral. En campaña es cuando más tienen los partidos políticos. Dice, el Partido Verde en concreto tienes 16,000 impactos al día. Entonces, y le tenemos que quitar 1,500 impactos. Ahí es una ecuación muy, digamos, chistosa del instituto, porque dice, bueno, conforme a las leyes, conforme a la LEGIPE, el mínimo que le podemos quitar es un día de transmisión. No podemos quitarle horas. Entonces equiparó el impacto de los 1,500 impactos a los 16,000 impactos. Dijo, entonces, pues vamos a quitarle un día por el simple hecho de cometer la falta. Y ahí salió el primer día de sanción. ¿Cómo llegamos al segundo día de sanción? El INE dijo, bueno, ¿sabes qué? El Partido Verde actuó con dolo. De ahí la importancia del dolo que le había comentado. Dolo. Exactamente. ¿Por qué dolo? Porque sabía que podía causar esta infracción, conocía digamos, la consecuencia de haber cometido estos hechos, y pese a que sabía y conocía, lo realizó. Entonces es una conducta... Otro día por el elemento de dolo. ¿Y cómo llegamos al tercer día, don Carlos? Dice, a ver, pues hubo una sobreexposición del Partido Verde. Entonces llegamos otro día por la sobreexposición. Y de esa manera llegó a los 3 días, don Carlos,
de retiro del pautado de transmisión de los partidos del Partido Verde Ecologista de México. Que empezaría a partir de lunes. A partir de lunes. Lunes, martes, miércoles. Porque ya jueves, viernes y sábado nadie debe transmitir nada, ningún partido, ni verde, ni rojo, ni azul, nada. Nadie. Carlos, todos estamos en veda electoral porque es el periodo de reflexión que tenemos los ciudadanos para poder en el fuero interno determinar cuál es la mejor opción política que nos conviene para votar el domingo. Mauricio, qué explicación tan amplia, tan interesante, tan amena. No sabes cuánto te lo agradecemos. Don Carlos, siempre es un placer. Muchísimas gracias, el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tema esta mañana, sanciones por incumplimiento a medidas cautelares. Ahora ya sabemos qué son las medidas cautelares. Pertenece Mauricio a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Y bueno, nosotros seguimos trabajando. Un día después que haya sesión pública en la Sala Superior del Tribunal, te presentamos este programa. Muchas gracias a nuestros ingenieros. Muy buenos días y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.